Estimados estudiantes, primeramente me gustaría saludarlos. Espero que se encuentren bien junto a su familia y que se estén cuidando mucho. Y también espero que nos veamos pronto. En este video vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 2. Y para tal efecto vamos a recordar el objetivo, que es relacionar las ideas de la Ilustración con la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica. Y esta imagen justamente representa lo que queremos hacer. La Ilustración, relacionarla con la independencia de las colonias. Cuando nosotros hablamos de Ilustración, hablamos de un movimiento intelectual compuesto principalmente por filósofos y nos ubicamos en Francia del siglo XVIII, en donde la Ilustración tuvo su mayor influencia. Lo más importante de la Ilustración, su mayor aporte, fue esta crítica que le hizo a la sociedad de la época. ¿Y cómo era esa sociedad? Era, como vemos, esta pirámide, y se le denominaba sociedad estamental. ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos conformaba un estamento del cual uno no podía cambiarse, no había una movilidad dentro de esta pirámide. El campesino y el artesano nacían dentro de este estamento y morían dentro de ese. No estaba la posibilidad de ascender en esta pirámide. Otra cosa importante que la caracteriza también es esta presencia del rey en la cúspide de la pirámide. ¿Por qué? Porque el rey tenía el poder absoluto en todos los ámbitos de la sociedad. El rey definía el pago de impuestos, la cantidad. El rey definía si se iba a una guerra, ¿ya? Donde obviamente en esa guerra también eran llamados los campesinos artesanos, donde no había ningún tipo de derecho a nada, derecho a expresarse o a votar frente a alguna ley, por ejemplo, nada. Solamente existían deberes desde este gran grupo de personas hacia el rey y la nobleza. Aclarar que cuando se habla de clero, se habla de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia también tenía una ubicación bastante privilegiada dentro de esta pirámide. Frente a este poder absoluto del rey y desprotección de la gran mayoría, es que la Ilustración hace una crítica. Y esa es uno de sus mayores aportes. Ahora vamos a ver en qué situación estaban las colonias. Si nosotros miramos acá el mapa, es lo que Estados Unidos es en la actualidad, un gran país. Sin embargo, las colonias estaban conformadas o ubicadas en esta parte, 13 colonias. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de estos habitantes de las colonias? Bastante parecido a lo que habíamos visto en esta pirámide. ¿Por qué? Porque estos colonos no tenían libertades, no podían decidir con quién realizar intercambio comercial, no podían decidir a qué precios iban a vender sus productos,
tampoco tenían derecho a votar algún tipo de ley, porque eso se hacía en Inglaterra, ¿ya? Por lo tanto, no tenían libertades, no tenían derechos y tampoco podían tener soberanía. Soberanía hace referencia a poder decidir, a tener la autoridad para decidir. Ellos no la tenían. Ahora, este descontento se había dado durante mucho tiempo y obviamente los colonos lo habían expresado, pero no fueron escuchados. Y este descontento comienza a crecer y se transforma en una rebelión en contra de Inglaterra. Y finalmente terminan logrando la independencia. Aquí nos detenemos un momento porque es muy importante destacar lo que es la fuerza de las ideas. Esta fuerza de las ideas que a veces traspasan el tiempo o las distancias. Los colonos sentían que eran ciudadanos de segunda categoría, no eran considerados para cosas importantes, y los colonos pensaban que quizás eran ellos los que estaban mal. Pero las ideas de la Ilustración le dieron el argumento, el fundamento para entender que sí estaban en lo correcto, que era justo una mejor sociedad, que era justo una sociedad más igualitaria y que era justo también exigir y luchar por sus derechos. Por lo tanto, la relación entre lo que fue la Ilustración y lo que fue esta independencia es directa. Se potenciaron, ¿ya? Se influyeron directamente las ideas de independencia a través de la visión de los ilustrados. Vamos ahora a hacer algún análisis de algunas preguntas de la guía, y la primera tiene que ver con el tema de comprensión lectora. Destacar acá que es muy importante leer un texto, leerlo muy atentamente, intentar entender qué nos está diciendo ese texto, como también leer atentamente la pregunta. En este caso, la pregunta hace relación en qué siglo fue redactada la Declaración de Independencia. Por lo tanto, no nos está hablando de años, sino de siglo. Si yo respondo que fue en 1776, que obviamente está correcto en el sentido del año, pero no es lo que nos están preguntando, correspondería responder en este caso en el siglo XVIII, porque la pregunta apunta hacia el siglo y no hacia el año. Por eso vuelvo a repetir, muy importante entender qué nos están preguntando. Otro punto importante es cuando se solicita argumentar. El argumentar tiene que ver con explayarse un poco más, justificar la respuesta. Porque la pregunta es cuáles eran los principales argumentos para justificar la independencia. Por lo tanto, si yo escribo libertad, aquí no hay una argumentación, aquí hay un concepto o hay una idea. Lo que yo podría hacer es tomar esta idea y poder desarrollarla, y ahí estaría argumentando.
Por lo tanto, partiendo del mismo concepto, yo puedo decir que lo, frente a la pregunta principal argumento era lograr la libertad para decidir sobre sus vidas. Ahí yo justifico el haber elegido o haber optado por este concepto de libertad. Y la última pregunta tenía que ver con qué ideas o conceptos de la ilustración se veían reflejados en la independencia. Porque recuerden que justamente el objetivo era relacionar la ilustración con la independencia. Yo elegí dos ejemplos. Uno que dice, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es ver qué concepto o qué idea de la ilustración podría estar presente. El segundo ejemplo dice, por quitarnos nuestras cartas magnas, abolir nuestras leyes más valiosas y alterar fundamentalmente nuestra forma de gobierno. Si volvemos a la primera, podemos decir que la idea o concepto que se ve reflejado ahí es la igualdad, que todos los hombres son creados iguales. La igualdad era un concepto muy importante para la ilustración, porque justamente veía una total desigualdad en la sociedad. Y la segunda tendría que ver con la libertad. Cuando nosotros decimos abolir nuestras leyes, es como eliminar. Es decir, no había una libertad para que ellos pudieran definir sus leyes. Además dice, y alterar fundamentalmente nuestra forma de gobierno. Por lo tanto, la idea concepto que se puede extraer de esa frase es justamente el concepto de libertad, que también es una idea muy importante en lo que es la ilustración. Bueno, espero que les haya servido esta retroalimentación, que se haya comprendido mejor la guía, que haya aclarado algunas dudas. Y nos veremos en otras futuras retroalimentaciones de otras guías. Bueno, estamos un poco distantes físicamente, pero igualmente presentes. Y un gran abrazo virtual para todos y todas. Cuídense mucho.